las leyes claves para amar a Dios, Juan 8:19. Lo tenemos aquí en la pantalla, vamos a leerlo todos juntos y la palabra del Señor nos dice así. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió, si me conocieran, conocerían a mi Padre, pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria. Te doy gracias, Señor, en este día que me permites traer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que yo diga y haga sea tuyo y no mío. Que no me salgan palabras humanas, Señor, y que este mensaje sea de bendición para cada uno de nosotros. Que lo hagamos primeramente en nuestras vidas y después predicar tu palabra fielmente como tú quieres que lo hagamos. Todo esto en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, como introducción, hemos tenido amigos, amigas, novia, novio, compañeros de escuela, de trabajo, en cada tipo de relación. Al principio probablemente fue por compañerismo, por atracción, etcétera, ¿no? Pero con el día a día fuimos conociendo más a la otra persona y se llegó a formar un lazo más que de amistad. Y en esta serie de predicaciones que hicimos, descubrimos quién es Dios, cómo es y el amor que Él nos tiene como sus hijos. El punto principal fue el de conocer más de Dios y de esta forma poder amarle y dejar que realmente Él sea quien maneje mi vida. Si no conocemos a una persona, ¿cómo vamos a amarla? Por eso fue esta serie de predicaciones, ¿no? Realmente conocerlo para poder depender y dejarle mi vida completamente a Él. Pero recapitulando cada una de las predicaciones, vimos y notamos lo siguiente. En primer punto, Cristo, el Dios amoroso. En Juan 3, del 11 al 21. No vamos a decir las citas, nada más a ver la conclusión que vimos en cada una de las prédicas que hicimos. En este punto, Cristo, el Dios amoroso, reconozcamos y conozcamos que nuestro Dios es amor. ¿Por qué? Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, seamos agradecidos por la gracia recibida de parte de nuestro Dios, dando gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. En la segunda predicación, Jesús, la luz de los hombres, que está en Juan 1, del 9 al 13. Como conclusión vimos que Dios es la luz de los hombres. Nosotros siempre estamos en tinieblas y Dios nos vino a iluminar a nosotros. Es lo que nosotros debemos de predicarle a las personas que están allá en el mundo, que siempre están en tinieblas. Porque Dios estaba en el mundo, porque el mundo, por Él, o sea, por Cristo, fue hecho. Y porque a pesar de que el mundo y su propio pueblo lo rechazaron, Él, o sea, Cristo, al creer en su nombre, ¿qué creen? Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada más por eso. La tercera prédica, el Jesús entre nosotros. En Juan 1, 14 al 18, concluimos, es imposible no amar a Jesucristo. Solo un necio y arrogante trata de no hacerlo. Jesús es el mismo Dios encarnado. Él es la fuente de gracia y verdad. Él ha sido siempre y será siempre. Testifiquemos de los milagros que ha hecho en nuestras vidas. De esta manera le demostramos que también le amamos a Él. Jesús siempre va a estar entre nosotros, hermanos. La cuarta predicación, Cristo, el Dios eterno. Juan 8, 48 al 59. Y Jesús es el Cristo, el Salvador, el Cordero de Dios, el único con los atributos necesarios para que pudiéramos ser salvos. No hay nadie más que Él. Demos testimonio con nuestras vidas que somos hijos de Dios. La quinta predicación fue lecciones acerca del amor. Está en 1 de Juan 4, del 7 al 11. Y concluimos que el amor no se encuentra en las revistas, en los libros
o en los consejos de otras personas. La fuente es Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, y el lugar para encontrarlo es la Biblia. El primer paso es reconocer que la muerte de Jesucristo en la cruz es el más grande acto de amor, y Él murió para saldar la deuda de nuestros pecados. Imagínense, muchas veces o en las pláticas o cuando estamos aquí reunidos decimos, en la clase que damos después del culto, ¿tú matarías a tu hijo por salvar a otra persona? Y muchos que hemos dicho, ay no, ¿verdad? Pues aquí ese grande amor que Dios dio, dar a su hijo en la cruz para pagar una deuda que Él no tenía. Es deuda de nosotros, hermanos. ¿Sí? Y al confiar en el Señor y el arrepentimiento de nuestros pecados, limpia todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida, perdona nuestros pecados y Dios no se acuerda más de ellos. La sexta predicación, Cristo, el Dios que nos eligió, Juan 15 del 12 al 7. Y aquí lo vimos en Juan 15, 16 como conclusión. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Cuando decimos que no, pues es que yo escogí a Dios porque puede estar en otro, no, eso no es cierto, hermanos. Dios fue el que nos escogió a nosotros. Y nos escogió y nos comisionó para que demos fruto, y ese fruto que perdure, hermanos. No nada más es, sí, pues ya me eligió, ya soy salvo, ya puedo hacer de mi vida lo que quiera. No, hermanos. Nos comisionó para dar fruto, y buen fruto. ¿Sí? Lo vimos también en la predica con José Alfredo, hermano José Alfredo, que nosotros somos la rama, ¿no? Y él la vid. Y tenemos que dar fruto y dar buen fruto. En la 10ª predicación, Jesús, la respuesta al temor. En Juan 6, 16 al 21. Aquí concluimos que a pesar de las tormentas de la vida, Él nos liberará del temor y pondrá calma en la tormenta. Al recibir a Cristo en nuestra vida nos dará la fuerza para remar a través de todas las tormentas de la vida. No porque lo aceptemos ya no vamos a tener esos problemas o esas tormentas, hermanos, no. Pero Él nos va a dar esas fuerzas para salir adelante. En su palabra nos dice que vamos a tener problemas, vicisitudes, pero Él también nos va a dar la salida a esos problemas. No nos va a dejar solos. Él tiene el poder de devorar el temor y calmar cualquier tormenta. Y lo vimos en esta predicación también, ¿no? Que iban los discípulos solitos, los mandó al otro lado, los agarró la tormenta, Él no iba. Cuando empezó a ver la tormenta tuvieron miedo. Después ven que va caminando sobre el agua, tuvieron temor, ¿sí? Pero cuando Cristo subió a la barca, ¿qué dice? Llegaron a buen puerto. Así que, hermanos, dejen entrar a Cristo en sus vidas y van a llegar a buen puerto. No vamos a tener problemas. En Hebreos 13:6 nos dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Después vimos en la predicación 11, Cristo, el Dios que intercede por sus seguidores. Esto fue en Juan 17, 6 al 19. Y se concluyó que Jesús ora por su iglesia. Tenemos un abogado ante el Padre que intercede por nosotros a cada momento. Así como lo vimos en esta predicación, nosotros también debemos de orar por nuestros hermanos. Si Jesús ora por su iglesia, ¿por qué no nosotros, hermanos? No, porque yo ya soy salvo, ya no voy a orar por nadie, ¿no? Al contrario, como yo ya soy el que está aquí enfrente, ustedes oren por mí, no, hermanos. Todos debemos tener esa oración unos por otros. Lo hacemos después de la primera sesión de alabanza, ¿no? Oramos por cada una de nuestras aflicciones. Continuamos, hermanos, en la 12ª predicación, Jesús mi sanador, sea Jehová Rafa.
Lo vimos en Juan 5 del 1 al 9. Y en conclusión, podríamos experimentar el poder sanador de Jesús. En Juan 5, 8 al 9 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Y por qué? Porque tiene el poder de cambiar mi vida y convertirme en un hombre nuevo. Aquí mismo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque también puede liberarnos del pecado y de las necesidades desesperadas de este mundo. En 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la predicación número 13, vimos que Jesucristo, el Dios que nos moldea a su imagen, fue en Juan 21, del 15 a 17. Y concluimos en esta, estamos bajo el control de nuestro Dios. Toda nuestra vida, cada minuto de nuestra vida está bajo el control de Dios. La obra que inició un día en nosotros la terminará. Solo debemos ser obedientes, óiganlo, ¿debemos ser qué? Obedientes y sensibles a lo que Dios quiere que hagamos en cada momento de nuestra vida. Tenemos que tener esa sensibilidad de ver qué quiere Dios que haga en mi vida, ¿sí? No nada más porque, no, sí soy obediente, ¿no? Pero no voy a ir a predicar a Peral porque no, hombre, olvídense, ¿eh? Ahí hay mucho cosas temibles. No, hermanos, hay que ser sensibles. Y si Dios me dice, ve ahí, tenemos que obedecer. Ir ahí. Solo debemos ser obedientes y sensibles a lo que Dios quiere que hagamos en cada momento de nuestra vida. La voluntad de Dios se cumplirá. Hemos sido predestinados para conformarnos a la imagen de su Hijo. Y en eso está trabajando hoy. Dios está trabajando en cada uno de nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, hermanos. Y la última predicación fue Jesús renovador, en Juan 2, del 1 al 11. Y se concluyó, ¿quieres tener tu vida, matrimonio, familia, situaciones emocionales, sentimentales, materiales? ¿Quieres que cambien? Jesús es el único que renueva nuestra vida por completo. Él es Dios mismo. Él renueva nuestra vida miserable a ser hijos de Dios. Nadie más va a poder con eso más que Jesús, hermanos. ¿Sí? Nosotros que somos hijos de Dios debemos ser obedientes, debemos estar atentos a lo que Él quiere y Él va a renovar nuestra vida, hermanos. Pero ahora sí pasemos a nuestro versículo de esta semana. Juan 8:19. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió, si me conocieres, conocerían a mi Padre, pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Y aquí, hermanos, tenemos 3 cosas que Jesús respondió en estos versículos a los fariseos, a las personas que le dijeron esto. Punto número 1. El incrédulo no lo conoce. En el versículo que acabamos de leer dice, pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. Y aquí vemos que ellos pudieron ver y conocerlo como hombre. En ese entonces conocieron a Cristo como hombre, pero también era el Hijo de Dios. Hasta este punto del versículo 8, Jesús ya había hecho milagros, ya había dado fe de su relación con su Padre, pero ellos no quisieron conocerlo. Al rechazar su declaración y rehusarse a aceptarlo como su Señor, es que no lo conocían. Ellos esperaban ver a un Salvador, no sé, con armadura, con algo que los librara de los romanos, ¿no? En ese entonces. Y no iban a ver a un hijo de carpintero, cómo llegó, cómo hizo todo eso, ¿no? Hacían milagros y que decían, no, este es del diablo porque saca demonios. No lo conocían, hermanos. Aquí Jesús nos dice, pero no me conocen. Así es que no conocen
tampoco al Padre. La única forma de conocer a Jesús es seguirlo como su Señor. No hay otra. Pero realmente dejarlo que Él sea mi Señor de mi vida. No nada más decir, pues sí, Jesús ya me salvó, pero puedo seguir haciendo lo que quiera. No. Entregarle toda mi vida a Él, que Él sea mi Señor. En Juan 14:9, no lo tengo aquí, perdón. Nos dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme? Muéstranos al Padre. Realmente si conocemos a Cristo, vamos a conocer a Dios. ¿Sí? Es que hermanos, punto número 1, no hay que ser incrédulos, hay que conocer a Cristo. Este mismo versículo, punto número 2 de su boletín dice, el incrédulo no conoce a Dios. Continuamos con este versículo. Pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. O sea, como no conocemos a Cristo, tampoco conocen a Dios. La única forma concebible en que un hombre puede conocer a Dios es que Dios se revele a sí mismo. Ya no puede decir, sí lo conozco. No, Dios se debe de revelar a sí mismo. Dios revela la verdad sobre sí al hombre. En ese entonces probablemente muchos digan, ¿y cómo lo ve? ¿Cómo? Ahora, hermanos, tenemos aquí nuestro manual. Aquí debemos ver cómo se revela Dios en mi vida, pero en mi vida de cada uno de ustedes, no decir, mira Isaac, Dios dice esto, abusado. No, esto es para mí, para cada uno de nosotros. Aquí es donde vamos a conocer a Dios, aquí es donde vamos a conocer a Cristo. ¿Sí? No hay ninguna otra forma. Es que hermanos, debemos de conocer a Dios. Y el hombre no llegará a conocer a Dios si Dios no viene a él y él no lo acepta ni cree en él. Cuando damos el mensaje, muchos que nos dicen, no, ahorita no tengo tiempo, no, yo no creo en tu Dios, no, yo no creo en esto, ¿sí? Porque, como decíamos y hemos dicho varias veces, el Espíritu Santo va a trabajar primeramente con cada uno. Cuando llegue el mensaje ya están preparados. ¿Pero por qué? Porque ya trabajaron en él. En Jeremías 4:22, aquí claramente nos dice por qué no conocían a Dios. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Y en la actualidad también no queremos conocer ese Dios. Los que lo conocemos, los que ya tenemos, los que se ha mostrado en nosotros, luego hasta dudamos. No lo queremos presentar a los demás, ¿no? Como decían en la otra iglesia donde estábamos, somos cristianos de la secreta. No, que no se enteren que yo soy cristiano. Al contrario, hermanos. Hay que demostrar y hay que hacerles que conozcan a ese Dios que maneja nuestras vidas. Y por último, el punto 3 de su boletín, Dios también dice, Dios está en Cristo. Los primeros párrafos del versículo dice, si me conocieran, conocerían a mi Padre. Pero si no conocemos a Cristo, ¿cómo vamos a conocer a Dios, hermanos? Cristo dijo que Él era la revelación de Dios, que Él era el Dios encarnado. La única forma de conocer a Dios es conociendo a Cristo, hermanos. Si conocemos a Cristo, vamos a conocer a Dios. En Colosenses 2:9 nos dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Hermanos, en la semana nos pasamos, mi esposo y yo, hay que aprender los versículos, hay que aprender donde dice esto, ¿por qué? Porque siempre nos van a estar atacando, nos van a estar diciendo, ¿y por qué dices esto? ¿Y por qué tú sí eres hijo de Dios y yo no? ¿Y por qué esto otro? Si realmente no lo conocemos, hermanos, debemos de conocer. Él es el que instruye a los hombres en la verdad. Cristo nos va a instruir en la verdad. Él dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Qué más podemos decir, hermanos? Pero si no lo conocemos, si no escudriñamos aquí su palabra, no vamos a poder. Primeramente con mi vida y después poderlo decirle a los cuatro vientos realmente quién es mi Dios, quién es Cristo. Concluyendo, hermanos, en el mensaje, para conocer y amar a Dios es necesario que pasemos tiempo con Él, conocerlo, aprendiendo todo acerca de Él y teniendo una relación directa con Él. Y aquí me surge una pregunta para cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, quiero que meditemos sobre esto. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Creemos en Él? ¿Confiamos en Él? ¿Leemos su palabra? ¿La escudriñamos? ¿Oramos? ¿Dejamos que Él sea nuestro Señor? O en unas cosas sí y en otras no. No, esto como es problema pequeñito, yo lo resuelvo. Aguántame Dios, yo lo resuelvo. No, hermanos. Él me debe demostrar y me debe de decir qué debo hacer en cada situación. Yo debo dejar que Él maneje mi vida. Si no la dejo que maneje, vamos a estar dando tumbos como la demás gente que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se sienten Dios, ellos creen que todo lo resuelven y traen un problema que viene arrastrándose desde más de 5 o 10 años, no sé, mucho tiempo. ¿Pero qué dicen? No, este sí lo resuelvo. Nada más me pongo las pilas y sí salgo adelante. Y nunca salimos, hermanos. Nosotros como testimonio tuvimos 44 años sin conocer a Dios. Supuestamente éramos católicos. ¿Pero qué manejamos? Yo puedo, yo lo hago, Y no, hermanos, cuando conocimos a Dios y le dejamos todo en sus manos, miren, bendición tras bendición en nuestras vidas. Así es que, hermanos, dejemos que Dios sea nuestro Señor. Obedezcamos, estemos siempre atentos a su palabra, ¿sí? Como decían por ahí, nos dio 2 oídos y una boca. Hablemos menos y escuchemos más. Cuando oramos, luego sí nos agarramos, ¿no? Como letanía. Paz, 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 Dios, esto, dame. Pero nunca dejamos que Él nos hable. Hagamos una pausa, hermanos. Dejemos que Él nos hable, que Él maneje nuestras vidas. Así es que, hermanos, conozcamos y amemos más a Dios. Esas fueron las prédicas que tuvimos para amar y conocer a nuestro Dios. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria. Te doy gracias, Señor, que me has permitido traer tu mensaje. Te pido perdón si ha salido algo humano, Señor, algo de mi cosecha, Señor. Te pido que este mensaje que nos has traído sea de bendición para cada uno de nosotros. Que lo hagamos primeramente en nuestras vidas, que te conozcamos, que te amemos, que escudriñemos tu palabra, que tengamos esa sed, Señor, de amarte, de quererte, de escudriñarte, y que todo lo que tú quieras que hagamos, Señor, podamos obedecerlo, podamos estar atentos a tu voz y podamos testificar de tu nombre. Te doy gracias por este día, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.